Pues permitimos reunirnos hoy, pues estar aquí hoy en tu casa, permítenos aprender. Yo sé que tú eres bueno, lo que quieres es que crezcamos, Señor, a través del conocimiento de tu palabra para vivir lo que la vida nos depara, Señor, viendo la meta que está por delante de la eternidad, Señor. Así que te pido la gracia para este tiempo, podamos comprender, podamos estar atentos y podamos recibir la enseñanza de tu Espíritu para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entrar al capítulo número 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Hace 8 días vimos la introducción basándonos en los 2 primeros versículos del primer capítulo. Hoy vamos a ver, si se puede, todo el capítulo, porque es que tiene muchísima riqueza cada capítulo de esta carta, y espero yo que podamos aprender. Entonces vimos 5 principios fundamentales para un cristiano, y es que fuimos escogidos según la presencia de Dios en santificación, para obedecer y ser purificados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces vamos a entrar a leer los versículos del 3 al 5 del primer capítulo de esta carta. Dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Okay. Estos versículos, del 3 al 5, nos dan una lista de lo que hoy tenemos en Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre. O sea, pero inicia con un poco de alabanza, casi debemos empezar nuestros días alabando a Dios. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y luego dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros no hicimos nada por la salvación, es la misericordia de Dios la que un día tocó a nuestras vidas, nosotros le dimos el corazón y por esa obra de redentora de Cristo en la cruz, como cantamos hace un momento, al entenderlo nosotros, al recibirlo nosotros, nos hizo renacer. Ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, o sea, el viejo hombre, pues no sé qué tanto se haya quedado en esa piscina, pero espero que se haya quedado ahí, o en aquel río, o a los que si alguien se emociona en el mar, pues se le hubiera comido un tiburón, pero el viejo hombre tuvo que haberse quedado ahí. Y esa es la primera que tenemos que ver, un nuevo nacimiento. Tenemos un nuevo nacimiento, nos hizo renacer, pero dice, para una esperanza viva. Y esto es por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. O sea, nosotros tenemos esperanza porque bueno, es que hay muchos líderes populares, religiosos, políticos, hasta líderes tuiteros y, ¿cómo son nosotros que se llaman los qué? Que andan ahí, los youtubers, los influencers, son líderes, pero esos se van o sea, los que ya no están, pues ya. Los que están ya no van a estar, pero nuestro líder, por decirlo de una forma, sí está vivo. Él está vivo. Y nos hizo renacer, y nosotros, por lo que él hizo, por la resurrección de los muertos, tenemos una esperanza. Acompáñenme rápido, no me pierda este pasaje, para la primera, la segunda de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y eso lo aprendí el martes y me llamó la atención porque Pedro dice, tenemos una esperanza viva. Y Pablo dice algo que me llamó la atención, que nosotros también tenemos en este nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pedro y Pablo marcan una diferencia entre una persona
que tiene a Cristo y la persona que no tiene a Cristo. La persona que tiene a Cristo tiene una esperanza viva. Los que no tienen a Cristo tienen esperanza solamente en esta tierra, en las cosas de esta tierra. Todos tenemos esperanza de que México ganara, ¿verdad? Y pues no ganó. Pues ni modo, ¿no? Pero muchos tenemos la esperanza en cosas de la tierra. Pero Pedro dice, no, tú naciste para una esperanza viva. Ahora, Pablo dice que Dios nos consuela, a los que ya somos sus hijos, Dios nos consuela. Y me encanta como dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, vamos a verlo en Pedro más adelante. Que la vida no es sencilla. O sea, la vida tiene sus tribulaciones, pero los cristianos tenemos consolación en Cristo. En Él tenemos, y esa consolación a nosotros podemos darla a otras personas que no tienen consolación, que no tienen esperanza. Entonces, lo que Dios hizo a través de Jesucristo, regresando a Pedro, es que nos hizo renacer a tener una nueva, un nuevo nacimiento con una esperanza, pero a la vez esa esperanza que llevarla a los que no la tienen. ¿Sí? Y Pedro dice, bueno, primero nos hizo nacer de nuevo, nos hizo tener esperanza por medio de Cristo, y lo dice en el versículo 4 del primer capítulo de Pedro, su primera carta dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, aparte que tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia. ¿Cuántos les encantan las herencias? Pero esa herencia no te la van a dar aquí. De parte de Dios no te la va a dar aquí. Y eso es padre, ¿no? Porque, digo, los que tienen ustedes saben que fuimos al bañero, no sé si vieron, vendían una casita, 25 hectáreas. Dije, oh, no inventes. Íbamos el chofer y yo, no, a ver, ¿dónde termina? Creo que fue como 4, 5 kilómetros hacia adentro. Ay, no, y luego para el fondo. Y te apuesto que los hijos de ese hombre están peleándose la herencia. Porque así es el humano. Nunca les gustó el zapato que usaba el papá, pero, ay, que el papá le usaba esos zapatos, yo quiero los zapatos. Ni siquiera son de tu número, pero ahí los tienes. O sea, lo que Dios nos dio es una herencia que es incorruptible, porque la herencia de la tierra se corrompe. Incontaminada, inmarcesible, y eso de inmarcesible es que no se compra, no se mancha, no se acaba. Entonces la herencia que Dios nos ha dado es eterna. Nosotros pensamos solamente, ay, ¿qué va a pasar cuando muera? Pues está con el Señor. Digo, yo no me quiero ir todavía, ¿verdad? A ese quiero todavía, ¿verdad? Pero tenemos un nuevo nacimiento con un propósito de llevar esperanza a los que no tienen, y Él nos da una herencia eterna, una herencia que no es incorruptible. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Usted recuerda seguramente Juan capítulo 14, cuando Jesús dijo, voy a prepararles un lugar o una morada para ustedes. Esa es la herencia que tenemos, la vida eterna. Mire, yo no sé si va a haber mansiones, si va a haber 2, 3 paitos, no lo sé. Yo creo que lo que dice Apocalipsis, que va a haber calles de oro y vamos a tener nuestros pasillos de oro y todo eso, pero vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Eso es nuestra herencia. Esa es nuestra esperanza viva, porque Él está vivo y se va para nosotros en los cielos. Y luego dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Esto sí me gusta. Mira, no hay, o sea, oiga, pasó, pero pobre de Job, ¿verdad? Le fue mal, pues sí, pero no perdió la fe. Ay, pobre de Pablo, que predicaba el evangelio, y mire cómo terminó. Pues sí, pero él no terminó negando a Jesús. O sea, no está diciendo el pasaje que nos vamos a enfrentar pruebas, que no vamos a enfrentar pruebas. Jesús sí dijo esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya vencí. Por eso dice
que somos guardados por el poder de Dios. Si fuéramos como esas iglesias que Dios no, el diablo no te puede hacer nada, seríamos mentirosos. Porque ¿qué le diríamos a nuestra hermana Manuel? Que está malita. Porque dice más adelante. Bueno, dice el versículo 5, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero me estás diciendo que soy guardado por el poder de Dios, pero luego dice que voy a ser afligido, sí. El pasaje no está diciendo que no vas a tener problemas. Digo, hay problemas que llegan porque yo escuchaba algo que me llamó la atención. Cuando Jesús comienza su ministerio, después que fue bautizado, ¿a dónde fue Jesús? Usted que lee la Biblia, ¿a dónde fue llevado Jesús? Después que fue bautizado, que se abre el cielo, que desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma, se escucha una voz del cielo, que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después, ¿a dónde se fue Jesús? Al desierto. ¿Y qué le pasó en el desierto? ¿Y qué más? Y fue tentado. O sea, el pasaje no está diciendo que el diablo no te va a estar tentando y que no vas a pasar por un desierto. No está diciendo eso. Está diciendo que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Consiguen fe. Porque dice el 6, seremos, si es necesario, ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Tú tienes fe? Recuerda que Santiago nos enseñó. ¿Tienes fe? Muéstramelo por tus obras. Muéstrame que tienes fe. No me digas que tienes fe. Muéstrame que tienes fe. Porque tú tienes una esperanza viva. Y tienes un consolador que todos los días está a tu lado, aunque no sé si escuchan el devocional de la mañana. Aunque estés en medio de una tormenta, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo están ahí. Y por eso tenemos esperanza viva. Por eso tenemos consolación. Ahora, todo esto es por la misericordia. O sea, que Dios quiere que pase por pruebas si es necesario. No, pregúntale al pobre, bueno, ni es pobre, a Israel. Pregúntale cómo le fue 40 años en el desierto. Digo, Jesús tuvo 40 días. Tuvo hambre y llegó el tentador, ¿verdad? Cuando estás con tu esposa, llega, ándale, a ver, te dije que no te casas, ahí va de burro. Digo, hay gente que, o sea, las pruebas no nos gustan. Digo, yo no estoy diciendo que hay que ir diciéndole al Señor, ay, méteme en una prueba, por favor. ¿Cuántos son así? Méteme en una prueba, méteme en una tribulación. No, nosotros no oramos así, ¿verdad? Pero de que llegan. Y dice diferentes pruebas. Lo que hace 8 días lo mencioné, o hace 15. Una situación económica, una enfermedad, un problema familiar, una falta de trabajo. O sea, llegan diferentes pruebas. Una tentación llega de muchas formas. A veces Dios ocupa eso con propósitos específicos. Lo hace con propósitos, primeramente para que nuestra fe sea probada. Por eso hace la prueba. Una cosa es que tú te metas en problemas y otra cosa es que Dios te ponga una prueba. Tú te metes en muchos, o tú y yo no entramos en muchos problemas porque a veces no hacemos caso del consejo de Dios. Porque a veces es nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia, lo que dice Santiago. No digan que es tentado por Dios. Es por tu propio deseo. ¿Sí? O sea, es cuando tu carne dice, no, pues, no, creo que no, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿es un qué? Busca pornografía. Un cigarro. Una Vicky.
bien fría, porque la calor, ¿verdad? Es cuando tú lo estás buscando. O cuando todos que estamos casados, que Dios nos guarde, nos libre, pues ahí está la otra hermanita o el hermanito. Eso es cuando nosotros estamos buscando. ¿Cómo dice aquel proverbio que ha dicho? No le busques qué. Te espesa al gato, ¿no? Ahí estamos buscándole, ¿no? Ahí estamos. O sea, a veces nosotros nos metemos, pero Dios cuando nos mete en una prueba es porque quiere probar nuestra fe. Primeramente es por... Ahora, esto tiene que ver con nuestro carácter, con el madurar, que vayamos creciendo en el carácter de Cristo. Porque si recordamos la tentación, fue tentado, primero con su identidad, con que tú eres hijo de Dios. Luego, pues, su necesidad física. Pues eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego, su emoción. Se lo llevó a un pináculo. Y le dijo, échate, viéntate. Dice las Biblias. Porque el diablo sabe más la Biblia que usted y que yo, ¿eh? Por eso hay muchas sectas, muchas falsas enseñanzas. Porque dice la Escritura que sus ángeles mandará para que te cuiden. Y Jesús le dice, oye, no, dice la Biblia, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le muestra todos los reinos, ¿no? Todo eso te voy a dar. Fama, lana. ¿Qué más les gusta que les dé? Tierras, posesiones, pero, o sea, pero si tú te posas y me adoras. Entonces tiene que ver con tu carácter, porque Jesús mostró carácter. No solamente le respondió con la escritura, que es bueno. Dijo, no, yo sé quién soy. Yo sé a qué he venido. Y entonces nosotros podemos decir, yo sé quién soy en Cristo, lo que tengo en Cristo, que es mejor que lo que el mundo me ofrece. Es mucho mejor. Porque en Primera de Juan, me viene a la mente el pasaje de Primera de Juan, el capítulo número 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanece, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Pedro dice, tenemos que ser probados, pero lo primero es que esa prueba va a formar en ti carácter. Que debemos confiar en que esa prueba, esa situación va a pasar y a veces tenemos que pasarlo porque necesitamos ser santificados. O sea, en la prueba, lo segundo es que la prueba se ve nuestra santidad, qué tan santos somos, y lo vamos a ver después en el versículo 3 en adelante. Pero dice, para que sometida a prueba vuestra fe, regresando a Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún siendo perecedero se prueba con fuego. O sea, el fuego es un símbolo de purificación para el cristiano. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y le dijeron, oye, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, dijo, no, yo solamente estoy bautizando en agua, pero viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, el cual os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y el fuego purifica. Entonces, cuando estamos en una prueba, y es que se nota, cuando estamos en una prueba se nota, luego vienen con su carota. Luego están ahí, ¿cómo estás? Bien, aleluya, amén, victoria, bájale, jalea.
O sea, uno los dice, estos vienen mal, ¿a qué bronca se metieron? Pero necesitamos ser probados y purificados. Porque si es una prueba, me lleva a acercarme más a Dios, me lleva a acercarme más al Espíritu Santo, me lleva más a la oración, me lleva más a estar en comunión con Él. Porque sin Él, mira, no podemos, nomás no podemos. Y luego dice, perecedero que se prueba con fuego sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis haber visto en quien creyendo, aunque ya no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí no está refiriéndose de que perdemos la salvación, se está refiriendo a que no nos desviamos del propósito. Ahora, el tercer punto de por qué a veces vienen las pruebas es para testificar nuestra fe. Primero es para probarnos qué tanta fe tenemos. Dos, para purificarnos. Y tres, para testificar nuestra fe. Quiero platicarles de una pastora que conocemos mi esposa y yo. De hecho, ella, un buen tiempo, no sé cuántos, estuvo viniendo a este lugar. Cuando nosotros todavía no estábamos, venía con la pastora Carmen. Y ella ha estado enfrentando muchos problemas de los bronquios. No sé si antes o después del COVID, no estoy seguro. Pero luego nos pide oración, oren porque voy a hacerme la nebulización, oren porque voy a consulta, oren porque voy a eso, voy a lo otro. Pero ella ha aprovechado esa prueba para testificar su fe en el hospital general. Ahí se sienta y a la gente le predica de Cristo. Ahí está sentada y dice, ya tengo un grupo de WhatsApp que es como los pastoreos, no los reúno, solamente es ahí. Y ahí les doy clase, y ahí les mando un mensaje. Lo que usted me manda, pastor, se los mando a ellos para que su fe crezca. Eso es testificar de la fe. Yo estoy en una situación complicada, pero aún así a ti te hablo de Cristo. Aún así te hablo que estoy aquí, pero confío en Él, porque tengo una esperanza viva. Y como dijeron aquellos amigos del profeta Daniel, si Él me sana bien y si no, me mantengo firme en Cristo Jesús. Eso es lo que es la esperanza viva. Eso es lo que la gente tiene que ver. Nosotros, no que, ay, qué bonita tu Biblia. Oh, está bien grandota. O sea, si me das un video, no, te voy a hablar de Cristo. Oye, pero aún así tengo una fe, tengo una esperanza. Y sé que mi consolador vive y está a mi lado. Y si estoy en pruebas, Él sigue estando fiel conmigo porque Él lo prometió. Así que cuando tengas una prueba, no, ay, otra vez, ¿por qué? No te metiste en la bronca, Dios puede sacarte de ahí. Pero si es porque quiere purificarnos, Señor, yo coopero. Si tengo que testificar, yo lo hago. Porque la gente necesita conocer a Cristo. Lo que tú ya tienes, hay que irlo a compartir. La consolación, la esperanza. Y no es presunción, pero tenemos una herencia viva. ¿En dónde? En los cielos. Nuestra moneda eterna. Digo, los que estamos en construcción, ¿verdad? Ya tengo el espacio para el jacuzzi, para dos, tres camionetas y todo eso. Y el día que Dios diga, mijito, vámonos. Ay, mi camioneta, pues ahí déjala al paz, porque el paz no te cargo. Hay que ver las cosas como con los ojos de Cristo. Y a mí me llamó mucho, cuando estaba preparando eso, me acordé mucho de la pastora Berta Mosco, porque es lo que hace unos días que la vimos, nos estaba platicando esto. Hago esto, o sea, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos para testificar de nuestro Dios. Ahora, a ver que aquí como que ok, ahora para nosotros es importante
tener estas cosas como eres, como esta herencia, estas promesas en nuestro corazón. Porque si alguien, mira, es que pasa esto. Hay alguien que está pasando pruebas. Cuando uno está pasando pruebas, luego hablan a mi esposa y le dice, mi esposa, le dice, oye, estoy pasando pruebas, estoy mal, estoy esto, lo otro, mi esposo, mi hijo. Y mi esposa a una persona le dijo, que está pasando por una prueba en esos tiempos, le dijo, mantente en oración. ¿Sabes qué le contestó a esta persona? Eso no está funcionando. Y eso es bien peligroso. O sea, le está diciendo que la oración no funciona. Mira, lo que quiso el diablo hacer con Job, que no lo logró, es quitarle su fe. Ahora, mi fe viene por oír la palabra. Si yo no estoy en comunión con Dios, ¿cómo me voy a purificar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a madurar si mi fe está basada en un domingo solamente? Y toda la semana no me atrevo a meditar un poco en la palabra. O sea, tu fe no va a funcionar. Y se ve, hay un pasaje, déjame si lo encuentro, pero viene en los evangelios, sobre todo en los 3 primeros. Pero hay una escena que está en Marcos, es en el capítulo 9. No lo voy a leer todo, pero es cuando Jesús, después de la transfiguración, al descender se encuentra con una multitud que estaba alegando con los discípulos porque un padre llevó a su hijo que estaba lunático, dice la palabra, o sea, estaba enfermo, bueno, dice algunos que estaban enfermos, pero la verdad es que estaba endemoniado. Porque dice en el versículo 17 de Marcos 9, por desde el 14 en adelante, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, recuerde, Jesús sube con Pedro, Juan y Jacobo, se quedan otros abajo. Estos estaban discutiendo con los escribas y otras personas. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, viene todo el relato, viene todo cómo Jesús lo libera a este muchacho. Después de que el muchacho es liberado, que la gente se queda asombrada, dice en el versículo 28. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, tu vida espiritual para que puedas mantenerte firme ante las adversidades necesitas tener una vida consagrada a Dios. Más, o sea, no quiero meterme en la oración, el ayuno y la palabra te ayudan a mantenerte firmes. La oración tiene poder. Ah, que a veces no damos bien. Añádele que no leo la palabra, que no memorizo la palabra, que no tomo versículos como promesas para mi vida. ¿Qué firmeza tengo yo? Ese es el peligro que corren las personas. Todos corremos peligro. Dejar oración y dejar la fe en Cristo nos va a llevar a la destrucción. Es lo que está esperando el enemigo. Un descuido. Tenemos la promesa de ser guardados por el poder de Dios. Pero si yo no tengo una vida de comunión, o sea, yo puedo salir ungido un domingo, ajá. Y el miércoles, no, pues que se acabó. No, la unción no se acaba. Tenemos que mantenernos en comunión para mantenernos firmes. Porque si Jesús enfrentó pruebas, si Jesús enfrentó tentaciones, si Jesús sufrió en esta tierra, en su momento, esperamos nosotros.
esperamos nosotros? O sea, no podemos vencer si no estamos en comunión con Dios. Bueno, versículo 10 dice los profetas que en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, qué bendición tenemos nosotros. Todo lo que está escrito, dice la palabra, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito. Ya no hay más revelación. Ya todo está escrito. Desde el Antiguo Testamento, tú puedes recordar cualquier profeta, nos dejó, yo me acuerdo más de Isaías, que nos dejó cosas escritas sobre la vida de Jesucristo, su nacimiento, es Miqueas, donde nació, es Malaquías, el anuncio de que Jesús allá volver con los padres a los hijos, o sea, todo ya está. Tenemos esas promesas para nosotros. Ellos la administraron para que la iglesia hoy sea el portavoz de esas verdades. Y me encanta mucho cómo termina diciendo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Olvídese usted de que si en Marte hay marcianos, si en Venus venusianos, y que olvídese de eso. Ni los mismos ángeles disfrutan lo que usted y yo hoy disfrutamos en Cristo Jesús. No lo disfrutan, lo anhelan. Y nosotros, ay, a ver, marciano, pues sí tiene cara este hermano, pero no le digas, no se va a ofender. Ay, o sea, hay cosas que no sé, hay pequeñas conspiratorias que desvían la atención de lo que es verdadero, de lo que es puro y santo. No digo que no sea malo, pero por eso Pedro nos habla y nos enseña y nos dice en el versículo 13, por tanto, así los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, tu conocimiento de Dios. Y ser sobrios es estar alerta. No te metas en rollos de que sí. Digo, ya cualquier figurita y, ay, miren, tal virgen se apareció. Ay, por favor. Nosotros no somos así, nosotros tenemos una esperanza viva. Si los ángeles anhelan lo que nosotros tenemos que tener un poquito más de entendimiento y prepararnos, ceñidos nuestros lomos con el entendimiento de la palabra de Dios. Y esperar por completo la gracia que será cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo va a ser manifestado Jesucristo? Cuando Él regrese. Entonces, mientras estamos en la tierra, si tenemos una labor que hacer, sí vamos a enfrentar pruebas, pero mantengámonos alerta, que no nos desvíen esas cosas de las verdaderas cosas que son importantes. ¿Qué es importante para Dios en nuestras vidas? Bueno, dice el versículo 14, para ir terminando. No vamos a terminar viendo todo el capítulo, creo, pero algunas cosas. Como hijos, a ver, el que tiene a tu lado. A ver si es obediente. Como hijos, obedientes. Ahora dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Muchas cosas hicimos antes de Cristo porque éramos ignorantes, éramos unos burros. Lo hacíamos a veces por la tradición de nuestros padres, lo hacíamos porque queríamos, porque no sabemos de Cristo, no sabemos el plan de Dios, lo que usted quiera. Ahora, no es esos deseos que teníamos antes, ya no debemos de tenerlos. A mí me gustó mucho eso que dice, no os conforméis. No me pierda este pasaje, pero vamos a Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Versículo
1 y 2 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Recuerda que porque nosotros tenemos salvación, según Pedro, es por la misericordia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pedro nos dice, sus lomos, ten ceñidos sus lomos con el entendimiento, o sea, con el conocimiento de lo que es la palabra. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo la Biblia se... Y Pedro escribió años después que Pablo. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque el Espíritu Santo les lleva lo mismo. Diles a los romanos, Pablo, que no se conformen a cómo están viviendo. Pedro, dile a la iglesia que está siendo perseguida que no se conforme a cómo está viviendo ahorita. Y hoy a nosotros nos dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Pero todos tenemos deseo, ¿verdad? Unos tacos, una hamburguesa, una coca, de más dinero. Todos tenemos deseos. Pero Pedro dice, hey, tú tienes una esperanza viva, no aquí, en la eternidad. No te conformes. No está diciendo que renuncies al trabajo. No está diciendo que desperdicies el dinero. No está diciendo eso. Hey, pero no te conformes a eso. Porque en nuestra antigua vida, ¿cómo éramos nosotros? Ignorantes. ¿Qué más? Una palabra que quiero que me digan. Pecadores. Éramos pecadores. Destinados al infierno. Con todo el chanclas y sus cuates. Pero vino Cristo, nos saca de ahí por medio de la misericordia, por medio de su sacrificio, nos da un nuevo nacimiento, nos da una esperanza viva, una herencia que es incontaminada, su poder obrando en nosotros, para que, ay, como quisiera. ¿Te acuerdas? Sí, qué bajo. Nosotros tenemos otra meta por delante. Como hijos de Dios, tenemos otra meta. Tenemos otro estilo de pensamiento de vida. Y ese estilo de vida lo dice en el versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo no sé, por decir, si a Miguelito cuando lo ven, ay, ¿a quién se parece? ¿A quién te ha dicho que se parece? ¿A quién te ha dicho que se parece Miguelito? ¿Por qué? Porque o sea, es la mamá, es el papá, ¿no? Ahora, yo no sé cómo es Miguelito. Temperamental, es tranquilo. O sea, ¿cómo es? No, ¿cómo es? Porque Miguel tiene su cara. ¿Cómo era la mamá? Porque como dice aquel viejo proverbio, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. Sí, así dice, ¿no? Igualito a su padre, hasta la forma de caminar tienes de tu padre, hasta la forma en cómo se para tienes de tu padre, hasta la sonrisa de tu madre. O sea, así, bueno, nosotros somos y debemos de ser como es nuestro Padre. Y nuestro Padre es santo. Y nosotros debemos ser santos. Creo que fue hace 8 días que decía yo, que lo que Pedro nos dice, la santificación es que cuando Él nos acepta, cuando nosotros lo aceptamos, Él nos rescata, nosotros lo aceptamos, nos aparta, nos llama a dejar una vida de pecado, la vida del pecado, nos llama a separarnos de ese estilo de vida que antes practicábamos por la ignorancia, porque la santidad no es algo externo, la santidad viene de adentro. ¿Y quién mora en nosotros?
No, ¿cómo es eso? ¿Cómo que ha muerto? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién muere en nosotros? Dios. Y Él es más poderoso. Digo, aquel, como diríamos Lutero, aquel desgraciado sabe nadar. Bueno, nos va a estar corriendo toda la vida, nos va a estar queriendo, pero nuestro Dios es santo. Y nosotros debemos ser santos, que digan, Él, ella es como su Padre. Que cuando a Él injuriaban, Él todo lo llevaba a Dios. Que cuando insultaban, Él no contestaba, como muchos que no tienen por costumbre. Digo, todos batallamos con esto. A veces yo estoy digo, Señor, ¿qué pensamientos tengo? ¿Por qué tengo pensamientos de desquite contra esta persona? Digo, no está bien. Todos batallamos. Todos, ¿no? Ay, pastor, nunca, no, también batallo con el temperamento. También se me sube la piel, no mucho, pero no estoy muy alto. También, o sea, batallamos con cosas. Hay hábitos que todavía no se han quitado del todo. Batallamos. Pero por eso dice, como Él es santo, como Él te llamó a esa vida de santidad, que es todos los días nos va purificando, todos los días nos va llamando a ser como Él. Nos apartó del estilo de vida inmundo, de pecado, para ahora poder servirle y adorarle en espíritu y en verdad, porque nosotros somos llamados a eso, a reflejar el carácter de Cristo. Y no debe estar basada la santidad en la actividad, porque mucha gente, ay, me toca el talento, sí, santos. Y échale así, y hay que orar. O sea, sí está bien, no digo que esté mal, claro que está bien. Pero no es la actividad, porque dice el mensaje, es claro el mensaje, sed santos. No que tengamos que hacer cosas que demuestren la santidad, no, sed santos, porque Él es santo. Entonces, yo soy santo, mi estilo de vida es otra cosa, apartado del pecado. Porque, ok, lo digo con mucho respeto, los movimientos de que la falda y el velo, ok, la corbata está bien, gloria al Señor. ¿Y qué hay de aquí? ¿Qué hay de esto, del corazón? ¿Qué hay de los pensamientos? ¿Qué hay de mi forma de hablar? Porque todo sale de aquí. Todo sale de un deseo carnal. Que si yo no lo llevo a la cruz, me va a seguir todos los días. Digo, hay gente, y aquí nos pasó, y hasta se molestaron, pero pues ni modo. Y eso apenas escuchaba yo una pastora de Guadalajara que platicaba un testimonio. Mujeres de allá de Guadalajara que en época de calor, escotazo y minifalda, y ella la pasó y que les llama la atención. Y pues, algunas se molestaron, pero ¿qué hacemos? Pues es la autoridad, ni modo. Pero no es tanto que, ahí está el calor a 89. Ay, Señor, yo te alabo. No. Porque yo puedo traer corbata, pero mi corazón esté sucio delante del Señor. Yo puedo usar saco y no digo que esté mal usar el saco, pero tal vez mi actitud hacia mi esposa no es la correcta. O un deseo inmoral hacia una persona, aunque se use saco, aunque se corbata. Dice Pedro, tenemos que ser, no hacer. Tenemos que ser santos. Está basada la santidad en lo que soy y en quien soy, y ese es que soy en Cristo. Así que necesitamos vivir este estilo de vida. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a ir terminando. Quedan 10 minutos. Pero mucho, pero bueno, vamos a darle. Dice el 18. Bueno, desde el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, no es lo que tengo, en Dios. Lo que tengo es un regalo de Dios. Trabajo, salud, la economía, es un regalo de Dios que a través de mi esfuerzo puedo comprar, puedo ir, puedo hacer. Sí, es un regalo de Dios. Pero eso no es nuestra esperanza, no debe ser nuestra esperanza, nuestra vida. O sea, si estamos aquí en este lugar cada domingo, cada jueves, y estamos adorando al Señor, ok, eso está bien, dice Pedro. Pero tú fuiste rescatado a base de un precio. Y este es el peligro que hay en muchas iglesias hoy en día, las famosas iglesias emergentes. Solamente Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y sí, Dios nos ama, ¿verdad? Pero quiere que vivas bien. Que valoremos que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Que hoy muchos la toman como juego. Lo que vimos el domingo. El domingo mucha gente, o sea, yo prefiero, es un ejemplo, ¿es un qué? Que diga, yo me peleé con mi hija, ayer en la noche nos dijimos hasta la despedida y la traigo otra vez, Sara. Bueno, yo prefiero que ella diga, no, yo no paso, me pongo a cuentas con el Señor, le pido perdón, a que, no, sí puedo. Yo sí puedo pasar a tomar santa. No, ten cuidado. Estás menospreciando el sacrificio de Jesús. Y aparte que comes juicio. Pero si tú te pones a cuentas, pues dices, Señor, sí, creo que pues sí se pasó de vista a mi hija, pero la perdono y la abrazo y oro por ella y ya todo bien, todo tranquilo. Ahora sí, no solamente la Santa Cena, mi vida da testimonio de mi esperanza y de mi fe que es en Dios. Por eso hay que aprender a no conformarnos. Porque el bautismo no nos salva y no debemos conformarnos a que ya acepté a Jesús, me bauticé y ya no. Hay que caminar en fe, en obediencia, en una vida nueva por medio de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos corrige, nos anima, nos exhorta, nos capacita para vivir el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado. Por eso hay que valorar nuestra salvación. Hay que valorarla. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estamos en la tierra, digo, yo no lo voy a poner a la ligera. No que un día te equivoques. No. O sea, se pelean madre e hija, y hermanos se pelean, o sea, es parte de, pero que guardes el sentimiento, que guardes coraje, que no perdones, y te atrevas a pasar aquí a decirle al Señor cuánto lo amas, ten cuidado. Por eso, cuidemos nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Mientras estamos en la tierra, nuestro estilo de vida tiene que ser una vida apartada de toda maldad y dedicada a servirle a nuestro Dios y a nuestro Señor. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque dice el 24, desde el 23 dice, bueno, vamos a leer un poquito más arriba, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros enteramente de corazón puro, siendo nacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, no solamente son las promesas las que debemos de buscar, que son buenas, ¿verdad? Debemos de buscar la corrección, la exhortación, lo que nos anime, porque si una vez hay que decir que están medio desanimados, ¿verdad? Sí nos pasa, estamos desanimados. Pero tenemos que buscar la palabra que es viva y eficaz y que permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso no ha cambiado. El Espíritu Santo que inspiró a 45 escritores no ha cambiado. Su mensaje no ha cambiado. Que el hombre le guste esto sí, esto no, bueno, es cosa del hombre. Pero la palabra no cambia. Entonces tenemos una promesa, una esperanza viva, una herencia, una protección de parte de Dios. Pero también nos lleva a entender que a veces vamos a pasar por pruebas. Todos vamos a pasar por pruebas. Pero la prueba nos debe de llevar a purificarnos, a vez estar más cerca con Dios, a que nuestra fe va a ser probada, pero nos va a ayudar a dar testimonio de quiénes somos en Cristo. Recuerda a Pedro, al mismo Pedro, cuando dijeron, tú eres de ellos, porque hasta tu forma de hablar es como la de ellos. ¿Y qué hizo Pedrito? Lo negó y hasta maldijo. Aquí estamos cantándole al Señor y allá en la central de abastos, o en casa, o en el mercado. Acuérdate quién eres. Y hasta esos detalles el diablo va a aprovechar para, mira. Que somos santos y debemos ser santos hasta el final de nuestras vidas. Dios nos escogió, nos rescató, nos dio un propósito como a su pueblo Israel. Ahora somos nosotros los que hemos sido rescatados y ahora tenemos la oportunidad de servirle con amor y obediencia a nuestro Rey que nos llamó y por pura misericordia nos llamó. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser cada día más como Él, en carácter. Sobre todo en el carácter, porque el carácter es lo que más nos cuesta mucho, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias, Señor, porque en ti tenemos la vida eterna. Tenemos la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una esperanza viva y en los momentos de prueba podemos ser consolados por ti para consolar a otros cuando estén pasando por pruebas. Las pruebas vienen en el paquete. Ayúdanos a entender que esto es para purificarnos, para testificar quién eres tú, Señor. No a quejarnos, no a renegar, sino a testificar de que en medio de la prueba tú estás con nosotros, que nos das el gozo de la esperanza viva, aunque estamos a veces con muchas situaciones adversas, Señor, porque el mundo pasa, la prueba va a pasar, pero tú permaneces para siempre, Señor. Así que yo te pido, Padre, que nos ayudes a no desviarnos de lo que es tu llamado, que es la vida en santidad, Señor. Todos los días tenemos que ser perfeccionados por ti a través de tu Espíritu y de la palabra, Señor. Exhórtanos, anímanos, corrígenos, danos más ánimo para continuar a través de tu palabra, Señor. Que podamos ir hacia adelante, Señor, valorando lo que es el sacrificio de Jesús durante nuestro peregrinar, Señor. Padre, te pido, Señor, que tu iglesia valore lo que tú has dado, Señor. Y que no vivamos para nosotros, sino para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, cada día enséñanos a vivir más como tú, Padre. Gracias te doy, Señor.